Mi prometido descubrió que nuestro bebé no era de él y ahora se niega a mantenerlo. No sé si algún día alguien leerá esto o si terminaré borrándolo como hago con tantas otras cosas que intento escribir. A veces pienso que si dejo plasmada mi historia en algún lugar, si le doy forma con palabras y la dejo salir, podré entenderla. Podré entenderme. Porque por más que hayan pasado meses desde que todo se derrumbó, desde que mi mentira más profunda salió a la superficie, todavía no sé cómo llegué hasta este punto. Todavía no entiendo del todo cómo pude destruir algo tan puro, tan lleno de amor como lo que tenía con Rubén. Me llamo Dora. Tengo 28 años. Soy la hija mayor de una familia tradicional, de esas donde el silencio pesa más que cualquier grito. Aprendí a guardar cosas desde pequeña, a sonreír cuando estaba rota, a parecer fuerte incluso cuando me estaba cayendo a pedazos. Supongo que por eso me volví experta en engañarme a mí misma. Aprendí a justificar cada decisión, cada paso en falso, a maquillar mis culpas con razones tan frágiles como yo. Pero Rubén, él era mi centro. El único que no me exigía perfección, el único que no necesitaba que yo fingiera. Y aún así, fue a él a quien le mentí más que a nadie. No me gusta romantizar nuestra historia porque sé lo que hice, pero también sé que cuando conocí a Rubén, mi mundo cambió. Nos conocimos en una cafetería, una de esas tardes en que uno sale del trabajo con el alma arrastrando los pies. Yo estaba leyendo, con la vista perdida, sin siquiera entender las palabras frente a mí, y él se sentó a mi lado por error. O por destino, si quiero sonar cursi. Solo recuerdo que me pidió disculpas, que se rió de sí mismo, que tenía esa voz suave que no te asusta sino que te envuelve. Me gustó de inmediato, pero no me enamoré de golpe. Con Rubén fue todo lento, todo tranquilo. Como una canción que va subiendo de volumen sin que te des cuenta y cuando por fin lo notas, ya está dentro de ti. Nos hicimos novios al año de conocernos. Todo fue como debía ser, familia feliz, amigos orgullosos, planes de futuro. Nunca hubo drama, nunca hubo gritos ni sospechas. Rubén era el tipo de hombre que todas mis amigas envidiaban y que mis padres adoraban. Responsable, noble, trabajador. Nunca necesitaba impresionar a nadie porque ya era suficiente con lo que era. Y sin embargo, aquí estoy escribiendo esto porque lo traicioné de la peor forma posible. Cuando pienso en Rubén, en los primeros años, en la manera en que me cuidaba, en cómo me hablaba sin prisas, como si cada palabra tuviera el tiempo del mundo para caer suave, para hacer raíz. Me cuesta entender cómo llegué a destruir algo así. No era que todo fuera perfecto, claro que no. Ninguna relación lo es. Pero Rubén tenía esa forma de estar que no dependía del entusiasmo del momento, ni del impulso del deseo, sino de una elección consciente. Elegí estar conmigo incluso cuando yo no estaba en mi mejor versión, incluso cuando me volvía áspera o distante, incluso cuando me cerraba y me quedaba callada días enteros. Él no era de los que presionaban, simplemente se sentaba a mi lado, en silencio, como si supiera que tarde o temprano iba a hablar, como si entendiera que necesitaba mi propio tiempo para ordenar el caos. Y yo, en lugar de agradecerlo, empecé a verlo como debilidad, como rutina, como esa calma que cuando no se ha aprendido a amar, se convierte en ruido. Recuerdo una vez, hacía poco que habíamos decidido comprometernos, que me quedé mirándolo mientras él hablaba con mis padres en la cocina. Hablaban de cosas simples, de cómo iba el trabajo, de los planes para reformar su departamento y convertirlo en nuestro hogar, de lo mucho que mi madre adoraba la idea de tenerlo como yerno. Yo lo miraba desde la puerta del comedor, sin que él me viera, y sentía una especie de extrañeza, como si lo conociera de toda la vida pero a la vez no pudiera reconocerme en ese mundo que se construía a su alrededor. Era como si yo estuviera mirando una película de alguien más, una vida prestada, ordenada, segura, y yo solo estuviera de visita. No sé cuándo empecé a dudar. Tal vez nunca dejé de hacerlo. Tal vez siempre supe que no era suficiente con ser cuidada, querida, protegida. Tal vez, como tantas mujeres que crecimos en ambientes donde el amor se confundía con ausencia, yo necesitaba algo más para sentir que estaba viva. Tal vez, simplemente, no supe estar en paz con alguien que me daba exactamente lo que siempre dije que quería. Rubén me proponía estabilidad, proyectos a largo plazo, una familia, una vida sin sobresaltos, con café por las mañanas y cenas tranquilas los viernes. Yo, en cambio,
me encontraba fantaseando con algo más caótico, con algo que removiera mis cimientos, con algo que no supiera cómo terminar. Había momentos en los que me despertaba en medio de la noche y lo miraba dormir, preguntándome si de verdad él era el hombre con quien quería compartir el resto de mi vida. Si de verdad era lo suficientemente fuerte para sostener un vínculo tan claro, tan simple, tan lleno de certezas. Me odiaba por pensarlo, por no conformarme, por ser tan cruel en silencio, por cuestionar una felicidad que tantas otras mujeres habrían envidiado. Y, sin embargo, lo hacía. Una y otra vez. Como si estuviera esperando que algo lo arruinara todo por mí, para no cargar con la culpa de hacerlo yo. Fue en medio de esa confusión que José volvió a aparecer. Alguien del pasado que significó mucho para mí. No fue casualidad. Nada lo es, cuando en el fondo estás buscando una excusa, una grieta, una justificación para escapar. Fue un mensaje simple. Apareció esta foto en los recuerdos acompañado de una imagen de nosotros en un cumpleaños, años atrás, cuando yo tenía el cabello más largo y la sonrisa más torpe. Fue un mensaje inocente en apariencia, pero cargado de historia. No contesté de inmediato. Lo miré durante varios minutos, como si respondiera o no determinara si mi vida seguía su curso o se desviaba hacia un camino que ya conocía demasiado bien. Al final le contesté, con una frase neutra, cortés, algo como que tiempos aquellos. Pero él supo leer entre líneas. Siempre supo. Y siguió escribiéndome. Al principio fueron recuerdos sueltos, preguntas sobre cómo estaba, dónde vivía, a qué me dedicaba. Me hablaba como si no hubiera pasado tanto tiempo, como si lo nuestro no se hubiera disuelto entre discusiones y huidas. Como si pudiera colarse otra vez entre mis pensamientos sin pedir permiso. Y yo lo dejé. No solo lo permití, sino que lo busqué. Empecé a revisar nuestras fotos viejas, nuestras conversaciones archivadas, todo lo que había querido borrar cuando decidí dar vuelta a la página. Descubrí que no lo había hecho del todo. Que José seguía ahí, latiendo en algún rincón escondido, esperando a que mi vida actual no me fuera suficiente para que volviera a pensar en él. José era todo lo que Rubén no era. Impulsivo, desordenado, egocéntrico, pero también magnético, seductor, provocador. Había algo en su manera de hablar, en cómo se burlaba de todo, incluso de sí mismo, que me hacía reír como si tuviera 15 años otra vez. No tenía metas claras, nunca las tuvo. Su vida era una serie de decisiones momentáneas, sin una dirección concreta. Lo sabía, y aún así, me atrapaba. Porque lo que me ofrecía no era futuro, sino presente. Intensidad. Y eso, en mi mente torcida por la insatisfacción, parecía suficiente. Las charlas virtuales se convirtieron en llamadas. Las llamadas en encuentros casuales. Un café, una cerveza, una caminata por la avenida donde solíamos besarnos a escondidas. Decía que solo necesitaba cerrar el ciclo, que solo quería comprobar que lo que sentía ya no estaba, que podía verlo a los ojos sin desmoronarme. Pero cada vez que lo veía, una parte de mí se encendía. Una parte de mí que Rubén jamás había tocado, quizás porque no era parte de su lenguaje, de su forma de amar. Con José, todo era más torpe, más urgente, más visceral. Y yo, que me había prometido ser otra mujer, más madura, más racional, más coherente, me vi repitiendo exactamente los mismos errores, con los mismos temores, con las mismas mentiras que años antes me juré no volver a decir. Y así empecé a vivir una doble vida. Con Rubén, la prometida ejemplar, cariñosa, dispuesta a construir una familia. Con José, la mujer que no necesitaba explicaciones, que solo se dejaba llevar. Me convencí de que podía controlar la situación, de que nadie saldría herido, de que era solo una etapa confusa y que pronto volvería a la normalidad. Pero la normalidad se me escurría entre los dedos. Rubén no sospechaba nada, y eso me hacía sentir aún peor. Su confianza era ciega. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si quería cambiar los planes de la boda porque notaba que yo andaba más ausente, pero jamás pensó que lo traicionaba. Me partía el alma verlo tan sincero, tan generoso, tan dispuesto a cuidarme aún en mi silencio. Y al mismo tiempo, seguía viendo a José. Como si no pudiera evitarlo. Como si estuviera atrapada en una historia que no tenía final feliz.
Hasta que pasó. Lo inevitable. El momento que marcó el inicio del derrumbe. Un error que no pude deshacer. Una consecuencia que me cambió para siempre. Tuve un retraso. Hay un momento exacto, aunque uno no lo sepa mientras sucede, en que las cosas dejan de ser sostenibles. Una especie de crujido apenas perceptible, como cuando una rama se parte desde dentro y el árbol aún parece erguido. En mi caso, ese momento se escondió tras una sucesión de excusas, de demoras, de silencios y evasivas. Fue cuando empecé a temer que mi cuerpo albergara algo más que culpa. Al principio me dije que era paranoia, que mi retraso se debía al estrés, que era imposible que algo así sucediera, que no podía ser tan torpe, tan irresponsable, tan inconsciente. Pero el cuerpo no sabe mentir. Mientras mi mente se aferraba a la negación, mi cuerpo ya gritaba la verdad que me negaba a escuchar. Me temblaban las manos cada vez que entraba al baño. Evitaba mirar mi reflejo. Evitaba todo. Cuando el test marcó positivo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era como si todo el aire se hubiera drenado de la habitación y yo quedara sola, suspendida en un vacío espeso, irrespirable. No lloré. No grité. Me quedé quieta, paralizada, mirando ese símbolo que en cualquier otra circunstancia habría sido motivo de alegría. Pero no ahora. No así. No con esta certeza creciente que me arañaba por dentro y que no podía compartir con nadie. Lo que vino después fue una sucesión de días oscuros, de gestos mecánicos, de sonrisas ensayadas. Rubén se ilusionó de inmediato. Recuerdo su mirada cuando le conté. Su alegría espontánea, esa manera en la que me abrazó como si yo fuera el milagro de su vida, como si ya no existiera el mundo más allá de nosotros tres. Y yo, en lugar de detenerlo, de frenarlo, de confesarle lo que me devoraba por dentro, simplemente fingí. Le sonreí. Le devolví los abrazos. Le mentí. Una parte de mí quería creer que era suyo. Que lo que pasó con José había sido lo bastante esporádico y lejano como para descartar la posibilidad. Me aferré a los calendarios, a las fechas confusas, a los márgenes de error. Me convencí de que era posible. Necesitaba creerlo. Pero no se puede construir esperanza sobre la arena del autoengaño. El embarazo avanzaba y yo sentía que cada ecografía era un juicio silencioso. Rubén seguía planeando cosas, comprando libros, leyendo sobre cuidados prenatales, hablando de nombres, de colores para la cuna, de rutinas para cuando el bebé llegara. Yo, en cambio, me deshacía lentamente por dentro. Era como si cada latido del corazón de ese bebé amplificara el eco de mis mentiras. Había noches en que no podía dormir, lo observaba él dormir plácidamente, con la mano sobre mi vientre, y pensaba que todo eso era una película falsa, que tarde o temprano el telón caería y nos quedaría el silencio. La desolación, el fin. Rubén escogía nombres con ilusión, decoraba la habitación que sería del bebé como si eso sellara algo. Como si todo tuviera un sentido tan claro que me hacía sentir ajena dentro de esa vida perfecta que él construía para los tres. A veces lo miraba de perfil, hablándole al vientre, con esa fe de hombre bueno que cree sin condiciones, y me dolía. Me dolía no merecerlo, me dolía no poder decirle lo que en verdad pasaba. Pero también había una parte de mí que se aferraba a esa mentira como si fuera la única forma de sobrevivir. Quizás, en el fondo, quise que Rubén lo fuera todo. Que el bebé llevara su apellido y su amor. Que la culpa se callara con las noches en que dormía abrazada a su pecho, sintiendo que la vida, de alguna manera torpe y retorcida, me estaba dando una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. José se había borrado por completo. No volví a saber nada de él y me pareció justo. El tiempo, en ese entonces, parecía estarse portando bien conmigo. El parto fue largo, agotador, pero Rubén estuvo ahí. No se movió de mi lado. Lloró cuando Brunito nació. Lo tomó en brazos con esa torpeza hermosa de quien ama sin filtros. Se convirtió en padre sin dudarlo. Era como si el niño le hubiera nacido también del alma y no solo de mi cuerpo. En los meses siguientes se desvivió por estar presente en cada detalle. Las primeras sonrisas, los despertares nocturnos, los baños improvisados, las fotografías infinitas que le tomaba a cada gesto como si fueran joyas.
Yo hacía mi mejor esfuerzo por corresponder. Por olvidar. Por no pensar en los rasgos que Bruno traía consigo, en las similitudes que empezaban a notarse con un hombre que no estaba ahí. Pero me castigaba en silencio cuando reconocía la curva de su nariz, la forma de su mandíbula, el brillo de sus ojos. A veces Rubén no lo notaba, pero yo sí. Y era como una astilla bajo la piel, como un recuerdo que no terminaba de morir. El año pasó sin que me diera cuenta. Bruno crecía fuerte, curioso, hermoso. Rubén seguía a mi lado, aunque poco a poco yo empezaba a notarle cierta sombra en la mirada. No sabía si era el cansancio o si en su inconsciente algo comenzaba a desacomodarse. Pero el amor seguía ahí. Lo veía en la forma en que llegaba del trabajo y lo buscaba, en cómo se agachaba a su altura para jugar con él, en los gestos pequeños que aún tenía conmigo, aunque más apagados. La rutina nos envolvía, pero todavía no había grietas visibles. Yo, en cambio, vivía como quien pisa hielo delgado, en silencio, con el corazón lleno de preguntas y con un miedo visceral de que todo se viniera abajo de un momento a otro. Y entonces, un día cualquiera, cuando Bruno ya decía sus primeras palabras y había aprendido a caminar tambaleante por los pasillos del departamento, recibí un mensaje. José. Después de todo ese tiempo. Después del olvido que yo había escogido para seguir adelante. Su mensaje era breve. Directo. Hola. Pensé en vos. No sé si está bien escribirte, pero tenía ganas de saber cómo estabas. Sentí un frío inmediato en la espalda. Lo leí una vez, 2, 10. Me invadió una sensación extraña, como si el pasado hubiera estado esperando detrás de una puerta que de pronto se abría sola. No sabía qué quería de mí. No sabía si había sospechas en su mensaje o si solo era nostalgia vacía. No sabía si responder, ignorar o borrarlo sin más. Bruno jugaba en el suelo, ajeno a todo. Rubén no llegaría a casa hasta unas horas más tarde. El mundo seguía girando. Pero yo supe, en lo más hondo de mi cuerpo, que ese mensaje no era inofensivo. Que lo que venía después podía arrastrarlo todo. Y aún así, no podía dejar de mirar la pantalla. No respondí de inmediato a ese mensaje. Lo leí muchas veces, con el celular en la mano como si quemara, pero no me atreví a contestar. Por dentro algo se agitaba, como una tormenta que llevaba meses en silencio, pero no era solo culpa o temor, era algo más complejo, más enredado. Era el vértigo de lo que podría pasar si abría esa puerta. Porque una cosa era arrastrar el peso de lo ocurrido en silencio, escondido bajo la rutina y los pañales y las noches sin dormir, y otra muy distinta era permitirle al pasado volver con voz, con rostro, con posibilidad. José no sabía nada. De eso estaba segura. Su ausencia había sido total, brutal, pero también necesaria. Nunca lo busqué. Nunca le conté. Elegí, simplemente, dejar que la mentira se instalara como un techo provisorio, confiando en que resistiría lo suficiente hasta que yo pudiera volver a respirar tranquila. Pero el mensaje me dejó claro que nada había terminado del todo. Pasaron 3 días. En ese tiempo, Rubén seguía siendo Rubén. Leía cuentos a Bruno antes de dormir. Me besaba en la frente al salir al trabajo. Me preguntaba si necesitábamos algo para la casa. Y yo, mientras tanto, repasaba cada posible consecuencia, cada detalle que podría delatarnos. No había pruebas, me decía. Nadie sabía. Pero lo cierto es que, desde ese mensaje, sentía que caminaba entre cristales rotos. Finalmente, contesté. No con algo comprometedor, ni emocional, solo algo neutro, frío, correcto. Hola. Estoy bien, gracias. Espero que vos también. Una frase que pudiera cerrar el intento sin que me acusaran de cruel, pero tampoco lo suficiente como para abrir una conversación. Y sin embargo, funcionó al revés. José respondió enseguida. Quería verme. Tomar un café. Decía que no buscaba nada, que solo pensaba en mí a veces, que se arrepentía de cómo nos habíamos distanciado. Que no entendía del todo cómo se había dado todo tan de golpe. Y yo, aunque me repetía que decir que no era lo correcto, terminé aceptando. Nos encontramos una tarde en una confitería lejos de mi barrio.
No quise arriesgarme a nada. Me puse un suéter grande y el pelo recogido, como si pudiera camuflarme en lo cotidiano. José seguía igual. Algo más cansado, quizás, con ojeras más marcadas, pero tenía esa misma sonrisa que me había hecho tambalear más de una vez. La charla fue inofensiva al principio. Me preguntó por mi vida, por el trabajo, por si estaba con alguien. Le dije que sí, sin dar detalles. Y después, sin pensarlo del todo, le mostré una foto de Bruno. No sé por qué lo hice. No sé si fue un impulso inconsciente o una forma de compartir algo que, en el fondo, también era suyo. José se quedó en silencio. Le brillaron los ojos. Me dijo que era hermoso. Que tenía mis ojos. No dijo más. No preguntó. Yo tampoco aclaré nada. Pero el aire entre nosotros cambió desde ese momento. No volví a verlo después de eso. Le dije que no podía, que no era buena idea. Cerré el chat. Apagué las notificaciones. Pero era tarde. Algo se había movido. Algo que no podía volver atrás. La desgracia no llegó de inmediato. Como casi siempre, se cocinó lento. Fue una amiga en común, sin intención, sin malicia, la que compartió unas fotos del encuentro. Una selfie grupal, con José de fondo, una historia de Instagram mal recortada. Rubén las vio. Me preguntó. Le mentí. Me preguntó otra vez. Me insistió. Y entonces la sospecha entró de lleno. No solo por la foto, sino por la suma de gestos, de tiempos, de distancias. Me pidió hablar. Estaba serio, distinto. Como si en su interior se hubiera encendido una alarma. Yo, aún en ese momento, intenté mantener la fachada. Le dije que no era nada. Que me había cruzado con alguien del pasado. Que no tenía importancia. Que no quería hablar de eso. Pero Rubén no era tonto. Una noche, entró a la pieza sin avisar mientras yo revisaba el celular. Me pidió el aparato. Revisó. Vio los mensajes. No eran comprometedores, pero bastaron. Bastaron para que el mundo que habíamos levantado con tanto esfuerzo empezara a resquebrajarse. Me gritó que por qué. Me preguntó si seguía viendo a ese tipo. Si lo amaba. Si Bruno era suyo. Esa última pregunta fue como un cuchillo que me cortó la garganta. No supe responderle. Me quedé en blanco. El silencio fue mi peor confesión. Rubén se quebró. Lo vi en sus ojos, en sus manos temblorosas, en la forma en que se apartó de mí como si de pronto fuera otra persona. No dijo nada más. Se encerró en el baño. Al día siguiente se fue. No volvió a la casa por días. No atendía llamadas. No respondía mensajes. Cuando finalmente me enfrentó, su rostro ya no era el de antes. Me dijo que no quería saber nada más. Que no iba a hacerle daño a un niño que no era suyo, pero que tampoco podía seguir fingiendo. Que el amor se le había muerto de golpe. Que el dolor era demasiado grande. Que no sabía en qué momento me había perdido. Y yo, con Bruno dormido en brazos, solo pude llorar. Porque entendí que no habría vuelta atrás. Que lo había roto todo. Rubén se negó a seguir siendo parte de la vida de Bruno. Me pidió que no lo buscara. Que no lo mencionara más. Me habló de abogados, de distancia, de necesidad de sanar. Yo intenté razonar, explicarle que no lo planeé así, que no sabía en qué momento todo se había desviado. Pero ya era tarde. Rubén había dejado de escucharme. El hombre que una vez me abrazó con ternura cuando supo que íbamos a ser padres ahora me miraba con rencor, con una tristeza tan profunda que me dolía más que cualquier castigo. Y así me quedé. Con Bruno. Con la culpa. Con el vacío de un amor que destruí con mis propias manos. Y con el peso insoportable de una verdad que nunca debió haberse ocultado.